No hablamos nosotros de cerrar el Congreso, no nos interesa cerrar el Congreso. Está en nuestros estudios Alejandro Salas, que no solamente es ministro de Trabajo, sino que es una de las voces políticas más importantes dentro del gobierno. Muchas gracias por estar acá, Alejandro. Nicolás, gracias a ti, gracias por la invitación y acá estamos para poder responder lo que consideren pertinente. Dejo constancia que hemos estado persiguiendo a Alejandro varias semanas y Han sido días difíciles, pero bueno, acá estamos, Nicolás. Yo quisiera que empecemos esta entrevista escuchando, porque es absolutamente pertinente para lo que vamos a hablar hoy, lo que han dicho en la conferencia anual de ejecutivos Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y Elvia Barrios. Tenemos unas frases de lo que han dicho ambas refiriéndose a la situación actual. Adelante, por favor. El Ministerio Público tiene como misión constitucional la defensa de la legalidad. Para ello, debe perseguir el delito. Pues bien, la institucionalidad de un país se mide con el cumplimiento de sus normas. He ahí la importancia de la institución que dirijo. Sabemos bien por nuestra historia que hemos vivido diversas crisis de institucionalidad. Así, tenemos varios capítulos sobre los flagelos de la corrupción que narran el desvío de los recursos públicos para intereses particulares en desmedro del bien común. Por ello, la corrupción es un delito que afecta derechos humanos. Señores empresarios, no podemos permitir que en nuestro país se normalice la corrupción. Es por ello que desde el inicio de mi gestión estamos comprometidos con una investigación firme y célere contra la corrupción en el poder, porque afecta las bases institucionales de un Estado de Derecho. Que no quepa duda que el Ministerio Público cumple su misión constitucional de investigar y perseguir el delito, lo cual constituye un pilar fundamental para el orden democrático de un país. Vivimos un contexto bastante complejo y en nuestra tarea de garantes de los derechos fundamentales defendemos fundamentalmente la independencia judicial frente a los ataques permanentes que hay en nuestro quehacer judicial, que viene, hay que decirlo claramente, desde el propio sector público, de algunos órganos o poderes del Estado cuando cuestionan nuestra actividad judicial, incluso también desde el poder privado. Bueno, estuvieron ambas invitadas. ¿El presidente no va a ir acá o sí? No, no va a ir. Él no va a ir acá. Él tiene una serie de actividades acá en Lima y en realidad él considera que es más importante atender en estos momentos los campos sociales del país que ir a CADE hasta Paracas, ¿no? O sea, que es más importante, pero es importante que los empresarios o los líderes empresariales estén reunidos y tener un diálogo con él después de todo el desencuentro que ha habido, ¿no? Pero creo que se escuchan entre ellos, Nicolás. Mira, han estado hablando de la tercerización, le han preguntado al ministro de Economía el tema de tercerización. Si hubiesen querido hablar realmente de la tercerización, hubiesen invitado al ministro de Trabajo. ¿A ti no te invitaron? No me han invitado, pero han hablado de la tercerización laboral. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En un club de amigos que conversan entre ellos? Acá está el ministro de Trabajo. ¿Quieren hablar de tercerización? Conversemos de tercerización. Debatamos sobre tercerización. Yo hubiese ido sin ningún problema a hablar de la tercerización. Seguramente a decir cosas que de pronto a muchos de ellos no les gusta. Pero hubiese estado ahí, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, el presidente ha decidido pues, atender sus actividades acá en Lima, ¿no? Eso significa que se está endureciendo. Es decir, si no buscamos un espacio para un encuentro, vamos a una confrontación que solo ellos saben qué va a terminar. No, es que no hay confrontación, no hay ningún tipo de confrontación. Lo que hacemos es simplemente escuchar, ver qué es lo que se dice. El ministro de Economía ha estado el día de ayer allá, ha sido claro.
¿no? En algunos campos, hay campos en los cuales yo he discrepado, le preguntaron el tema de la tercerización y por supuesto hay temas que yo discrepo, yo no me metería en el campo del Ministerio de Economía cuando se trata del erario público, ¿no? Acá estamos hablando de derechos laborales, ¿no? Ya Indecopi dijo en algún momento que eran barreras burocráticas, los derechos laborales no son barreras burocráticas. Y el Ministerio de Economía dice que la tercerización no viene funcionando y que se deroga, no hay problema que se derogue, no viene funcionando porque ha sido súper atacada judicialmente, ni siquiera se ha podido dejar ponerla en marcha para ver cómo funciona en cuanto a los respetos a los derechos laborales de los trabajadores del Perú. Sin embargo, bueno, son posiciones que se dan y creo más bien que este país está para debatir, para conversar, para dialogar. Fíjate, Alejandro, de lo que se quejan los empresarios, que algunos de ellos los hemos tenido acá en el estudio, es que se ha tomado decisiones muy importantes sobre la tercerización y no se ha activado el Consejo Nacional del Trabajo, que debería ser el espacio natural para discutir ese tema. Mira, sí y no. Y creo que esa es una justificación, digamos, que la vienen dando. Justificación. Y justificación entre justificación y pretexto. Porque yo he citado hace poco al Consejo Nacional del Trabajo para poder abordar un tema tan importante como el Código del Trabajo. Que lo estamos trabajando, que ya la Comisión de Trabajo del Congreso de la República me ha solicitado todo el texto. ¿Por qué? Porque se convocó y toda la parte de los empresarios vacía. ¿Para qué? Para que cuando el Código de Trabajo vaya al Congreso digan no hemos participado, no pudimos dialogar, no, y porque no vas. Entonces, pero el Estado no se puede detener, nosotros tenemos que seguir trabajando. Somos el único país en Latinoamérica que no tiene un código de trabajo. Ahora, regresando a la actualidad que no tiene que ver con los temas del sector trabajo, Elvia Barrios se ha quejado abiertamente de supuestas interferencias del poder político en el sistema de justicia. Del poder público, ha dicho. Del poder público. Y recordemos que hace 2 semanas se quejó de algún tipo de injerencia por parte también del Ministerio Público en el sistema judicial, de algunas presiones. Entonces habla del poder público, ¿no? Entonces yo creo que debería ser un poco más clara y establecer qué presiones han recibido y de quiénes, con nombres. Ahora, ustedes han dicho a lo largo de estos 15 meses que pese a que tienen la atribución constitucional de recurrir a la cuestión de confianza y que han tenido más de una oportunidad donde hubieran podido recurrir a la cuestión de confianza, no han querido hacerlo porque no quieren la confrontación, quieren el diálogo con el Congreso. Bueno, eso se acabó, ¿no? Son 64 proyectos de ley, Nicolás, que tenemos ahí estacionados en el Congreso de la República que no se han mirado. Es la primera vez en este gobierno que un documento presentado por el Poder Ejecutivo es revisado en menos de 24 horas. Cosa que desde ya saludamos. Exitosa. ¿No? Pero hay 64 proyectos de ley que el mismo ministro de Economía ha dicho, muchos de ellos vinculados a la reactivación económica del país, que no están siendo mirados. Tenemos que tener algo presente. Las políticas generales de este gobierno han sido aprobadas ya mediante Decreto Supremo 164 del año 2021, en octubre del 2021. Son unas líneas de política general del gobierno que nos van a permitir a nosotros poder sacar adelante lo que queremos para el país, para poder trabajar. Muchas de esas líneas y políticas generales de gobierno, por supuesto, el móvil para poder llevarlas y plasmarlas es a través de proyectos de ley. Proyectos de ley que son prerrogativa constitucional también del Poder Ejecutivo y que la Constitución Política del Perú dice que hay que darles prioridad. Entonces, no se puede decir que con una ley de desarrollo constitucional solamente los proyectos de ley son competencia para ser aprobados del Congreso de la República, competencia excluyente del Congreso de la República y el Poder Ejecutivo no puede, digamos, hacer cuestión de confianza sobre estas materias. No. Nuestras políticas generales de gobierno también están ligadas a proyectos de ley que presentamos para poder sacar adelante esas políticas de gobierno. Claro, y una de ellas, la 6.1.1, está ligada al marco del equilibrio de poderes y la gobernabilidad, que le hemos abordado ahora anunciando al Congreso de la República que se va a establecer un pedido de confianza, más no pidiendo la confianza aún, todavía no se ha hecho, ¿no? Es un tema de cortesía para con el Congreso, de educación para el Congreso, porque consideramos que esta parte de la gobernabilidad viene siendo afectada y que justamente el proyecto de ley que hemos presentado va a ser un proyecto de ley que nos va a ayudar a poder solucionar este aspecto del conflicto de poderes. No, pero ¿qué va a ocurrir? Porque ya el presidente del Congreso ha notificado que no va a admitir el pedido hecho por Aníbal Torres Vázquez. Bueno, o sea en realidad, Omar Cairo ha publicado el día de ayer que esto en la práctica es una negativa a la solicitud de confianza. Mira, nosotros lo que nos ha respondido finalmente y en resumen el Congreso de la República es que no es atendible nuestro pedido. No, nosotros hemos anunciado, no hemos pedido todavía. ¿No? Entonces ahí hay una clara confusión de interpretaciones y de criterios que los respetamos, pero para nosotros eso recién comienza. ¿No es cierto? La Constitución hay que respetarla,
La prerrogativa constitucional del pedido de confianza es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Acá no hay confrontación. Quien pide la confianza es, vengo a pedirte la confianza, vengo a dialogar, porque hay un problema con el equilibrio de poderes. Pero ¿qué significa esto? Que ustedes van a empezar ahora a plantear, ahora sí, cuestiones de confianza. Es decir, ustedes dicen, hay 64 proyectos que hemos presentado y no nos hacen caso. Bueno, comencemos por el tema de la reforma política, del equilibrio de poderes. ¿No es cierto? Si ustedes no someten esto a votación, consideramos, o si votan en contra, consideramos que esto es una negativa de confianza y se inicia el proceso que puede terminar en el cierre del Congreso. No vamos a considerar nada que después digan que es inconstitucional, algún aspecto que vamos a realizar. Si el pedido de confianza lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer en el Pleno del Congreso. Artículo 129 de la Constitución Política del Estado peruano. Estamos yendo dentro del marco de la Constitución, no estamos saliendo del marco constitucional. ¿Hay proyectos de ley que hay que ser trabajados? Por supuesto. ¿Hay políticas generales de gobierno que están siendo estancadas porque los proyectos de ley no se trabajan? Por supuesto. Y eso es un campo constitucional y es un campo absolutamente democrático. Y estamos apelando a la Constitución y a la democracia, empezando por el equilibrio de poderes. Entonces, este es un campo que lo tenemos ya, hemos estado esperando durante mucho tiempo. El presidente se presentó en marzo al Congreso de la República a extenderle la mano al Congreso para pedirles poder trabajar juntos y pedirle disculpas al país por situaciones que se habían venido dando. En julio no lo dejaron terminar siquiera su discurso presidencial. Y después nos hemos acercado a hablar con la mesa directiva, participé yo en esa reunión, donde se le entregó un documento al Congreso de la República de consenso por el Perú, para encontrar el diálogo, el punto de encuentro, y uno de esos puntos era que se aborden los proyectos de ley que teníamos presentados en el Congreso de la República. Ni siquiera hubo la cortesía de devolverle la visita al presidente de la República, a Palacio de Gobierno, y decir vamos a trabajar juntos, o de dar una respuesta a ese documento consenso por el Perú, para poder, digamos, ver qué prioridades podía tener el Congreso y sobre la base de eso poder desarrollar, digamos, las materias. Entonces, nos encontramos en una situación en la cual finalmente encontramos pues que hay un desequilibrio de poder que está afectando finalmente al ciudadano. O sea, si revisamos los proyectos de ley que hemos presentado, muchos de ellos son absolutamente importantes, por no decir de todos. Pero cuando me refiero a muchos, me refiero a todos aquellos que van ligados, por supuesto, al bienestar de los ciudadanos, a la reactivación económica, al campo social. Están ahí estacionados. ¿Cuál es la intención? De que no se vean logros y avances del Poder Ejecutivo, de que los ciudadanos no reflejen en estos proyectos de ley, al momento que estos sean materializados, bienestar para que al Poder Ejecutivo le siga yendo mal. Entonces hay un momento en el cual decimos, eso tiene que parar. ¿Y cómo para? Vamos a conversar. ¿Cómo vamos a conversar? Pidiéndote la confianza, como lo establece la Constitución Política del Perú. Esperamos bastante tiempo. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Porque ni siquiera, por lo que entiendo, por la experiencia, la Constitución y el propio reglamento del Congreso establecen que cuando el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el Congreso, así no esté en agenda, tiene que ser recibido y escuchado, ¿o no? Artículo 129 de la Constitución. Es una prerrogativa constitucional. ¿Y cuándo planean ir al Congreso o no lo quieren decir? No, eso es algo que seguramente el presidente del Consejo de Ministros y el presidente evaluará. Nosotros seguramente como ministros seremos notificados. Lo que sí es cierto es que ya el anuncio del pedido de cuestión de confianza está plasmado, está presentado. Se ha suspendido el pleno de hoy, seguramente habrá pleno el próximo jueves, pero dentro de las estrategias seguramente estará la de que a través de la Comisión de Constitución se archive este proyecto de ley, lo manden al archivo. Bueno, el anuncio del pedido de confianza ya está presentado, tocará desarchivar ese proyecto de ley y ponerlo a debate en el Congreso. Es lo que la Constitución establece. Entonces vamos a respetar el marco constitucional, vamos a respetar las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo sobre ello. Y claro, pero esto es un círculo complejo el que se ha armado, ¿no es cierto? Porque, es decir, cuando se aprueba la ley 31355, que es la que establece, supuestamente interpreta y desarrolla, es una ley de desarrollo constitucional, como dicen, ¿no? Con respecto a en qué casos sí y en qué casos no el Ejecutivo puede presentar cuestión de confianza. Entonces, una de las cosas que dice esta ley, que es chiquitita, no lo tengo acá, tiene por acá anda, tiene una paginita, ¿no? Porque no tiene más que eso. Media página es esta ley, ¿no? De un solo artículo. Lo que dice es que por cuestiones o por iniciativas de modificaciones constitucionales, el Ejecutivo no puede plantear cuestión de confianza. Entonces, el argumento que están usando es que el Ejecutivo está pidiendo una cuestión de confianza, solicitando que se derogue una ley donde se habla de este tema precisamente de las modificaciones constitucionales. Justamente, o sea, esta ley no es una ley de reforma constitucional.
es una ley de desarrollo constitucional. Nosotros no estamos planteando una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional. Estamos planteando una cuestión de confianza sobre una política general de gobierno establecida dentro del marco del equilibrio de poderes que consideramos que, digamos, en estos momentos está desequilibrado. Y prueba de ello, y justamente porque en este camino hay que ir, digamos, estableciendo los mecanismos de prueba, ¿no? Es la respuesta que hemos tenido, que no es atendible. Entonces, si el Poder Ejecutivo no puede presentar políticas generales de gobierno a través de proyectos de ley, ¿en dónde estamos? ¿Dónde queda? Claro, pero para entender lo que ustedes pretenden, ustedes dicen, la ley 31355 tiene que ser derogada y en su reemplazo tiene que aprobarse una ley sobre el equilibrio y la relación entre los poderes en el Perú que establezca en qué casos se puede presentar cuestión de confianza, ¿no es cierto? ¿Y qué otros cambios más? Recordemos algo, esa ley, una vez que es aprobada por el Congreso, pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo realiza una serie de observaciones. Esas observaciones no fueron consideradas y se aprobó por insistencia esta ley, esta ley que acabas de mencionar. Entonces, esas observaciones justamente lo que buscaban eran poder encuadrar ese equilibrio porque consideramos que el marco del equilibrio, digamos, está sopesando más sobre el Poder Legislativo que por el Poder Ejecutivo. Y eso, por supuesto, que consideramos que marca un campo de desequilibrio en el tema de la gobernabilidad. Entonces, esas observaciones no fueron consideradas. Vamos a derogarlas y trabajemos juntos un tema de que, digamos, enmarque el equilibrio de manera correcta, ¿no? Estamos el día de hoy viendo y evidenciando cómo se nos dice no es atendible el pedido. ¿Dónde queda el marco del equilibrio de poderes? O sea, no quiero hacer política ficción, pero digamos, lo que podría ocurrir a partir de lo que nos estás diciendo, Alejandro, es que se convoque al próximo pleno del Congreso y de repente Aníbal Torres Vázquez, acompañado probablemente de ti y de Félix Chero y no sé, de algún otro ministro más, se presente ante el Congreso y plantee la cuestión de confianza alrededor Si eso sucediera, va a ir todo el gabinete. El pleno del gabinete. Y le van a cerrar la puerta como le hicieron en su momento a Salvador del Solar. Mira, ¿Qué pasa si le cierran la puerta? ¿La van a romper también? Nosotros vamos dentro de un marco, por supuesto, constitucional, un marco democrático, de darse así las indicaciones por parte del Premier, ¿no? Pero por supuesto que es una prerrogativa constitucional. No estamos haciendo nada que vaya fuera del marco de la Constitución. Discutamos el pedido de confianza. Pongámoslo a debate. O sea, pero porque esto es importante. Bueno, a estas alturas no sé si las formas ya son importantes, ¿no? Pues se han perdido casi completamente. Pero, digamos, no es que van a anunciar que van a ir al Congreso a solicitar una cuestión de confianza, sino que van a llegar en algún momento a hacerlo. Ya lo solicitamos, Nicolás. Exitosa. Ya lo anunciamos. Pero ya les dijeron que no. Han dicho que no es atendible. No entendemos lo que no es atendible. Hemos anunciado una prerrogativa constitucional para ir a presentar una cuestión de confianza. Entonces nos dicen que no es atendible. Ahora, ¿No es atendible qué? William Zapata, el presidente del Congreso, dice que no es constitucional lo que ustedes han hecho. Bueno, discutámoslo en el Pleno. Discutámoslo. Que esos argumentos y esos fundamentos formen parte de la democracia en un pleno del Congreso, en donde el Poder Ejecutivo va a formular un pedido de confianza. Pero digamos, sinceremos la situación. Ustedes han dicho a lo largo de estos meses, no hemos querido recurrir a la cuestión de confianza, pero queremos un diálogo con el Congreso, un entendimiento. Ahora dicen, no es posible este entendimiento, entonces vamos a recurrir a la cuestión de confianza. Pero eso abre el camino a que si dos cuestiones de confianza son negadas, entonces el presidente de la República puede disolver el Congreso. ¿Ese es el camino por el que se optó? ¿Ya? Yo te diría dentro de un... No, acá no hay un tema de cierre de Congreso, no hay una voluntad de cierre de Congreso. Acá hay una voluntad de que tenemos proyectos de ley que le tienen que dar resultados al país, le tienen que dar resultados a la ciudadanía y que no se están trabajando. ¿Por qué no se están trabajando? Hay la intención de que el gobierno tenga resultados con estas políticas de gobierno que quiere formular y quiere plantear. ¿Cuál es la situación si la Constitución Política del Perú te dice que a los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo se les tiene que dar prioridad? Lo dice la Constitución y no se le da prioridad, están ahí. ¿Cuál es la intención de tenerlos arrimados? La pregunta acá es clara, Nicolás. Aparte de la vacancia y la inhabilitación del presidente, permíteme, yo sé que tú eres el entrevistador, ¿qué otra agenda conoces tú por parte del Congreso de la República para con el país? ¿Conoces alguna otra agenda? Ya, pero digamos... No la conoces. Entonces, a lo que voy es a esto. Es decir, está puesto sobre la mesa el tema del cierre del Congreso, porque si pones el tema de la cuestión de confianza, inmediatamente lo que se activa es, bueno, los señores congresistas están tratando de juntar firmas para la vacancia, bueno, ahora el Ejecutivo les da el vuelto y dice, bueno, ahora vamos a hacer cuestión de confianza como no lo hemos hecho en 15 meses. O sea que más le vale darnos cuestión de confianza porque si no, lo cerramos. Al poder
hay que acompañarlo con mucha humildad. A más poder, más humildad. De pronto el presidente del Congreso podría visitar al presidente de la República, Palacio de Gobierno, y a decirle, me llevaste este documento de consenso por el Perú, ahora vengo yo a decirte qué tipo de leyes necesitas que saquemos adelante para poder avanzar en el Congreso y retomemos el diálogo y conversemos. Entonces, hay gestos políticos que también son importantes, Nicolás. Vamos a ir a la pausa y quisiera que tras ella, Alejandro, me contestes una pregunta, porque se ha revelado que ha habido personas que participan en la organización de la marcha del día de hoy, convocada para el día de hoy, que han estado en Palacio de Gobierno, supuestamente haciendo coordinaciones para la marcha. ¿Esta marcha de hoy día en la tarde es una marcha del gobierno o no? Contéstame, por favor, tras la pausa. ¿Cómo no? Volvemos. ¿Cómo no? Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Hemos tenido una mañana extraordinariamente agitada. Ha estado Martín Vizcarra y estuvo luego también Manuel Merino, ambos protagonistas de lo que ocurrió hace 2 años, ¿no? Cuando en una situación que se parece lamentablemente en algo a lo que estamos viviendo hoy, hubo una vacancia presidencial y hubo una tremenda crisis social y política generada a partir de esto. Y estamos ahora con Alejandro Salas, a quien, que no necesita presentación, a quien le pregunto lo que está circulando. Esta marcha está organizada por el gobierno, es más, ha sido coordinada en Palacio de Gobierno. En lo absoluto. Es gente que apoya la gobernabilidad, que lo que quieren es que al presidente de la República se le deje trabajar, que pueda cumplir con los objetivos, con sus políticas generales de gobierno, y que es gente que, por supuesto, al estar con el gobierno y al conocer al gobierno de cerca, le piden seguramente visitar al presidente. Muchos de ellos vienen del interior del país. Las bases del triunfo del presidente Pedro Castillo han estado en el interior del país. Vienen y, por supuesto, le piden una cita y él los recibe. O sea, acá no hay que sobresaltar ni sobredimensionar nada que tenga que ver con un tipo de organización de esta marcha por parte del gobierno. Eso te lo puedo negar de manera categórica. Es gente que viene y que quiere entrevistarse con el presidente y el presidente los recibe. Entonces, es gente que lo ha acompañado seguramente caminando en alguna parte de su campaña. Pero ustedes, es decir, ya, yo puedo aceptar como válido, porque ese es el problema del Perú, ¿no? Que miramos siempre las cosas con un ojo, ¿no? O sea, desde Fujimori, ¿no? Que hay quienes miran de este lado Fujimori, mejor gobierno de la historia del Perú, y el gobierno, ¿no es cierto?, del control del poder, el control de los medios de comunicación, de la corrupción generalizada. Bueno, las dos cosas son verdad. Las dos cosas, no digo que fuera el mejor gobierno, pero que hizo cosas el gobierno de Fujimori que fueron importantes y siguen siendo importantes, sí, pero también cometió gravísimos errores y hasta delitos. O sea, pero no logramos mirar la realidad en su completa complejidad, ¿no es cierto? Entonces, es cierto que el Congreso de la República ha boicoteado, o sea, su ocupación principal ha sido ver cómo vaca al presidente o cómo saca ministros. Pero el gobierno se ha caracterizado también por su ineficiencia, por nombramientos absolutamente desacertados y encima por el tema del nubarrón de corrupción que hay alrededor o encima del Palacio de Gobierno. O sea, la cuñada, el secretario, o sea, ministros cercanísimos al presidente, personas de su entorno involucrados en temas de corrupción. Es decir... Yo creo, y yo se lo he dicho al presidente, yo creo que los 5 o 6 primeros meses de gobierno al presidente le fallaron. El presidente se rodeó seguramente mal y es algo que hasta el día de hoy le pasa, digamos, factura dentro de su avance como gobierno. Él lo ha dicho, la gente que ha cometido errores y si han cometido delitos que sean sancionados, pues ahí están, ya están siendo investigados. Yo creo que si el presidente hubiese tenido mejor suerte en poder encontrar gente en la cual hubiese confiado en sus primeros meses de gobierno, estas situaciones no estuviesen pasando. Claro, pero el problema, Alejandro, es que han ocurrido casos, yo te digo, dos, ¿no? Ejemplos. Salatiel Marrufo. Yo he hablado, Salatiel Marrufo, abogado, ligado, investigado por ser parte de una red criminal en Chiclayo, ligado a una de las facciones en las azucareras, a los Flores, o uno de los grupos estos ya, ¿no? Que peleaban con los guachiturros, ¿no? Por el control de las azucareras. Es decir, de jefe del gabinete de asesores, miembro del directorio de Sedapal, manejando, o sea, y tomando decisiones sobre millonarios recursos. Y yo lo he dicho al aire: mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y ha salido prácticamente porque lo iban a meter preso.
O sea, ¿por qué lo ha sostenido el presidente? O ahora el caso del exministro de Salud López, ¿no es cierto? Cuando el país está envuelto en una discusión sobre la corrupción y si el presidente está involucrado, el ministro de Salud está haciendo negocios. Mira, son errores... La semana pasada, Son errores que se dan. Y con el tema del ministro de Salud de Jorge, al cual conozco, ¿no es cierto? Yo fui el primero en manifestarlo, digamos, cuando me tocó que algunos micrófonos de Palacio de Gobierno afuera me encontraran. Que lo mejor que cuando suceden estas cosas es que las personas sean investigadas, ya no como ministro. Y, o sea, esa curva de experiencia ya pasó. Que sean investigados como ciudadanos y den un paso, por supuesto, al costado. Yo creo que estamos en un momento en el cual el presidente ya pidió disculpas por esos errores, el presidente ha pedido que se le deje gobernar, que las investigaciones sigan su curso y entramos en un marco de querer darle fortaleza a la gobernabilidad del país. No podemos enfranjarnos ni quedarnos estancados en un dique o en un ancla de las investigaciones. Las investigaciones están ahí, hay poderes que están haciendo su trabajo, ellos verán cómo están haciendo su trabajo, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo de manera correcta, en su propia autonomía. Finalmente también el tiempo lo dirá cómo se están haciendo estas investigaciones, pero mientras tanto tenemos un campo de gobernabilidad que no podemos descuidarlo, Nicolás. Y que justamente eso es lo que... Pero tú dices, lo que debe ocurrir, lo que tendría que ocurrir es que el presidente del Congreso de la República le devuelva la visita al presidente y se inaugure una etapa de relaciones diferentes. Bueno, yo creo que en aras de la gobernabilidad, en aras del consenso, en aras del diálogo, en estas circunstancias, por supuesto que sería importante que el presidente del Congreso, dentro de un marco de humildad, de poder, devuelva la visita a Palacio de Gobierno y le diga al presidente qué está pasando. Ya, porque, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar juntos? Pero las cosas parecen juntos. es decir, da la impresión de que el Congreso ha interpretado este anuncio de la cuestión de confianza como una declaratoria de guerra, entonces han convocado mañana a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde van a ratificar el archivo, entiendo, de la solicitud hecha por el presidente del Consejo de Ministros, pero lo más importante es que van a continuar con el debate de la acusación constitucional por supuesta traición a la patria. Nicolás, hablas de algo muy importante, ¿no? Han tomado este anuncio de pedido de confianza como una declaratoria de guerra. ¿Y cómo hacemos con los dos pedidos de vacancia que hicieron con el presidente? Más estas denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cómo tenía que tomarlo el Poder Ejecutivo? ¿Como un son de paz? ¿Como un son de gobernabilidad? ¿Como un son de consenso? O sea, todos los días y todas las semanas, vacancia, inhabilitación, vacancia, inhabilitación, vacancia, inhabilitación. Los micrófonos que se escuchaban afuera del Parlamento solamente eran esos versos de vacancia, inhabilitación. Y cuando el Poder Ejecutivo le dice, trabaja mis proyectos de ley, que necesito avanzar con el país y te pido la confianza para eso, ahora son tambores de guerra por parte del Ejecutivo. No, estamos tratando simplemente de buscar el diálogo. Y ahora, que este pedido de confianza sea el inicio de una reacción por parte del Congreso, para que se sepa que lo más importante es el diálogo. Y yo coincido y digo que un buen gesto sería que el presidente del Congreso vaya a Palacio de Gobierno y le devuelva la visita al presidente de la República. Pero digamos, esto sería en el contexto de desactivar el proceso de vacancia y que nos pidan, y yo te lo he dicho en otras oportunidades, que todos los peruanos, no solo el Congreso, los peruanos aceptemos que pese a las evidencias que la Fiscalía ha reunido y que supuestamente involucran al presidente en probables actos de corrupción, hagamos como se hizo antes, de mirar para el techo y esperar al 2026. Pero es que, mira, eso es lo que tendría que ocurrir. Pero es que, Nicolás, estamos en un país donde existe el Estado de Derecho. Los procesos, las investigaciones tienen sus tiempos, tienen sus plazos, tienen sus etapas, tienen etapas probatorias, que hay que dejarlas avanzar. Nos vamos a acostumbrar a que en cada gobierno, cada vez que se señale a funcionarios públicos y se pretenda vincular a cualquier presidente o presidenta, lo que tenga el país en un futuro, ya sea una solicitud de vacancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha manifestado que gran parte de la responsabilidad de esta figura de la vacancia presidencial, por cómo está dentro del marco de una crisis política que acompaña al Perú por más de 6 años, está vinculada a que el Tribunal Constitucional no ha querido aclarar ni desarrollar la figura de la vacancia presidencial en cuanto al significado de la incapacidad moral. Entonces eso genera crisis porque cada gobierno va a querer interpretar este aspecto como quiera. Entonces ahí hay un campo de discusión que si el Tribunal Constitucional no lo zanja con una correcta interpretación constitucional, lo vamos a repetir por años. Una última pregunta. ¿Qué esperan ustedes de la visita de la OEA? Que es ahorita, ¿no? De esta delegación de la OEA. Nosotros esperamos evidenciar
todas estas situaciones que de una u otra forma consideramos afectan la gobernabilidad y el desarrollo del país con las acciones que quiere tomar el Poder Ejecutivo para beneficio del país y que lamentablemente no lo podemos hacer porque nos vemos enfrascados en una crisis política, poder evidenciárselas para que la comunidad internacional sepa que independientemente de las situaciones de investigaciones en un marco judicial que se están dando y que se tienen que dar y que tienen que avanzar con una justicia objetiva y no politizada, se vea y se evidencie que el país necesita avanzar y necesita trabajar. Por supuesto que vamos a mostrar todos aquellos campos en los cuales ya hay 2 pedidos de vacancia, hay uno que están recolectando firmas. La amenaza es permanente a la democracia. Faltan 30 meses para que se convoquen a nuevas elecciones generales, Nicolás. Y lo que podría hacer el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo es trabajar una reforma política que le permita al país y a los ciudadanos tener mejores políticos, mejores partidos políticos. Eso no se discute, eso no se ve. Se posterga y se va a seguir postergando. ¿Por qué? Porque hay mucho ánimo de conflicto político en el país que le hace mal al país, pero sobre todo le hace mal a quienes más esperan, que son los pobres de nuestro país. Digamos, y para terminar, lo que queda claro es que a diferencia de lo que ha sido la conducta del Ejecutivo en estos 15 meses, ahora sí se va a plantear cuestión de confianza cuando lo consideren necesario, pese a que eso abre el camino para un eventual cierre del Congreso. No hablamos nosotros de cerrar el Congreso, no nos interesa cerrar el Congreso. Nos interesa que se cumplan los tiempos democráticos, pero lo que sí nos interesa es que se trabajen todos aquellos proyectos de ley que son importantes para el desarrollo del país. Tú puedes decir, no nos interesa cerrar el Congreso, pero si no acceden a nuestro pedido no nos va a quedar otra que aplicar las cuestiones de confianza y terminar, porque 2 sumadas te habilitan constitucionalmente a cerrar. Mira, un conflicto, un lío o un pleito siempre tienen que haber 2, no puede ser de 1. ¿Estamos? Entonces, el Poder Ejecutivo ha venido extendiendo la mano hace bastante tiempo. Ahora, que nos devuelva la visita para ese gobierno. Que vaya el presidente del Congreso al Palacio de Gobierno y conversemos sobre consenso por el Perú. Te agradezco mucho, gracias, Alejandro. Y queda el compromiso que hicimos de organizar acá un debate sobre la tercerización con un representante de la sociedad de industria, ¿no? Un representante del sector empresarial. Estamos listos, Nicolás.